Oremos a nuestro Padre Celestial, hermanos. Gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar. Gracias, Padre, porque nos quieres recordar lo que en la semana ya nos enseñaste. Gracias, Señor, porque nos quieres hacer ver algunas cosas que tal vez tengamos que cambiar en nuestra vida. Y gracias, Señor, porque nos quieres hacer ver todo aquello, Padre, que a lo largo del caminar en esta tierra nos has regalado y te debemos agradecimiento. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar en la palabra de nuestro Dios el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro. El capítulo es el 2. Primera de Pedro 2, leo el versículo 21. Recordamos, hermanos, en esta mañana la importancia de aquellas tres palabras en revelación, inspiración e iluminación. Estas son tres etapas que tú y yo debiéramos tener siempre presente cuando leemos la Biblia. Dios lo revela, alguien inspirado lo escribe y alguien iluminado entiende ese mensaje. Si no fuese por el Espíritu Santo en esas tres etapas, hermanos, pasaría algo que cuando pasan las horas, pasan los días, aquel mensaje se perdió. No sé si me hago entender. El propósito de Dios es que tú y yo vayamos a la Biblia a ver una revelación y a ver una inspiración. Y ahora el Espíritu Santo nos ilumina para entender lo que hay ahí. El Espíritu Santo está presente en estas tres etapas. Ya sea que tú escuches algún mensaje aquí o ya sea que lo leas en tu casa. Si alguna de estas etapas el Espíritu Santo no estuviese presente ahí, hermanos, ahorita lo leemos, sabemos de qué se trata, lo aceptamos, nos proponemos ponerlo a práctica, pero mañana se nos olvida. Lo mismo sucede, hermanos, si tú estás en otra cosa, si tu mente está en otra cosa. Bueno, el Espíritu Santo estuvo en la revelación, estuvo en la inspiración, pero ahora en la iluminación. Igual se pierde el mensaje. Primera de Pedro 2, versículo 21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Aquí se nos presenta el ejemplo de Cristo, para que sigamos sus pisadas. Para esto tú y yo fuimos llamados. En esta semana hemos visto 6 controversias que tuvo que enfrentar el Señor Jesús. Al principio, en el capítulo 2 y 3 de Marcos, se presentan 3 controversias. ¿Recuerdan esto? Pero ahora, en la última semana del ministerio de Cristo, la última semana, se le presentan 6. En esta última semana hay características especiales. En esta última semana, bueno, a diferencia de lo que el Señor Jesús les decía, no le digan a nadie, ahora Él se manifiesta como el Hijo de Dios. ¿Cuáles son las reacciones de la gente cuando Cristo se manifiesta como Hijo de Dios? ¿Cuáles son esas reacciones? Bueno, vemos la entrada triunfante de Jerusalén y vemos ahí que había mucha gente contenta, había mucha gente feliz, que agarraba palmas, se las tendía y empezaban a decir Hosanna. ¿Qué quiere decir qué? ¿Se acuerdan?
salve a Dios o salva a Dios, salva a Dios. ¿Sí recuerdan esto? ¿Sí? Y entonces, bueno, dicen los comentadores que hoy podríamos bien traducir esto como gloria a Dios. Y había mucha gente feliz, hermanos, pero también había algunos dirigentes religiosos nada felices. ¿Y qué le dijeron los apóstoles a aquellos que estaban gritando? ¿No recuerdan? Cállense. Mira, diles que se callen. ¿Qué dijo Cristo? El Hijo de Dios, Cristo, se presenta. Y aquí, hermanos, es importante que miremos cómo el Señor Jesús afrontó esas controversias. ¿Cómo el Señor Jesús afrontó esas controversias? ¿Por qué razón tenemos que aprender cómo Jesús afrontó esas controversias? Porque estamos llamados a seguir su ejemplo y también nosotros vamos a afrontar controversias cuando nos decimos que somos hijos de Dios. Hay pocas controversias en nuestra vida, hermanos, cuando andamos en el mundo, cuando andamos en fiestas, cuando hacemos lo que el mundo hace. Pero un día el Señor Jesús llega a tu vida, un día tú empiezas a hacer cambios, un día le dices a tu familia, mira, yo ya no voy a ir al mundo, ahora yo me voy a consagrar a Dios porque he entendido que ahora soy hijo de Dios. ¿Y qué cosa pasa? Controversias. Así es que, hermanos, número 1, ¿cómo afrontó Cristo estas controversias? ¿Las afrontó solo o las afrontó tomado de la mano de Dios? Tomado de la mano de Dios. ¿Cómo debiéramos afrontar tú y yo las controversias? Número 1, tomados de la mano de Dios. ¿Pueden ustedes ver que en algún momento Cristo se exaltó? Ahí hay un segundo punto, no menos importante, con calma, con sabiduría, con paciencia. Vimos hace días atrás, semanas atrás, la importancia de la fe de Jesús, ¿se acuerdan? Y que no había nada que le quitara su tranquilidad a Cristo, que nada le quitara esa paz. ¿Se acuerdan, nuestros hermanos? Y así es que ahí tenemos un segundo punto, cómo Cristo afrontó estas controversias. Número 1, tomado de la mano de Dios. Número 2, con mucha paciencia, con mucha calma, con mucha sabiduría. Si ustedes ven ahí las controversias, se van a dar cuenta que siempre Cristo escuchó. Algo que debiéramos hacer nosotros. Se van a dar cuenta que la persona que lo estaba confrontando no fue interrumpido por Cristo, sino Cristo siempre escuchó. Escuchó con mucha atención o con poca atención. Mucha atención. Y ahora el Señor Jesús piensa antes de hablar. Piensa antes de contestar. Porque de lo que Él contestara estaban muchas cosas en juego. ¿Qué tuviéramos que hacer tú y yo, hermano? Lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Miren, vamos a ver cuáles eran las razones de esta confrontación. Los líderes religiosos acuden a confrontar, tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Los líderes religiosos tenían buenas intenciones. ¿Qué era lo que querían? Tratar de confundir y derrotar a Jesús. Hermanos, no debiéramos de sentir mucho o algún coraje con los líderes religiosos. Porque finalmente detrás de los líderes religiosos, ¿quién estaba? Satanás. ¿Sí? Cuando una persona te confronta a ti, ¿sí? Primeramente, dale gracias a Dios por esa oportunidad que te va a dar de representarlo. Y ahora, lleva los pasos que ya dijimos, ya mencionamos. ¿Sí? Pero ahora, tú no debes, yo no debo de sentir algún coraje, alguna molestia con aquella persona.
¿Por qué? Porque tú y yo estamos conscientes que esta persona realmente está siendo dirigida por quién. Si algún coraje hubiera en ti, ¿contra quién es? Contra Satanás. Contra Satanás, no contra la persona. ¿Sí? No contra la persona, sino que es contra Satanás. Tú sabes que no es la persona, sino es Satanás. Si bien es cierto, la persona está siendo utilizada por Satanás, pero realmente es Satanás el que está haciendo las cosas. ¿Sí? ¿Recuerdan aquello, hermanos, que dijo Pablo? Ya no vivo yo. ¿Sí? Y recuerdan aquello que le dice Cristo a Pedro, apártate de mí. ¿Sí? Y recuerdan aquello que dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne. Hermanos, nuestra lucha no es contra Marco, contra el hermano, sino es contra el mismo Satanás. Imagínense, hermano, la risada de Satanás. Cuando él está haciendo, él nos está haciendo molestar, enojar, y nosotros nos estamos enojando con el hermano, ¿Me hago entender, hermanos? Los líderes religiosos acuden a confrontar, tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Parte de la lección de esta semana incluirá analizar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y a su vez considerará qué pueden hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. Primeros 11 capítulos de Marcos abarcan ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Sí? Y del capítulo 11 al capítulo 16 abarcan una semana. Por eso estamos entrando en la etapa final, en la última semana del ministerio de Cristo. Y es ahí donde empiezan las controversias más fuertes. Más fuertes. Hermanos, cuando el apóstol Pablo iba a terminar ya su ministerio aquí en esta tierra, ¿cómo fue lo que tuvo que pasar? ¿Más fuerte o más sencillo? ¿Sí? Cuando tú y yo estemos a punto de terminar nuestro ministerio aquí en esta tierra, ¿cómo crees que serán las cosas? ¿Igual de fuerte o mucho más fuerte? Mucho más fuerte. ¿Sí? Por eso tú y yo no nos preparamos para afrontar las situaciones medianas, sino nos estamos preparando para enfrentar ¿cuáles situaciones? Las más fuertes, porque tú y yo nunca sabemos cuándo va a ser el final de nuestro ministerio. El final de nuestro ministerio puede ser cuando Cristo venga, pero también puede ser cuando. Y lo voy a decir de otra manera. El final, la prueba más dura, más difícil puede ser hoy. ¿Cómo la vas a afrontar? ¿Cómo la voy a afrontar? ¿Cuál será el resultado? ¿Cuánto éxito tuvieron las controversias con Cristo? Nada. Ningún éxito tuvieron. Sí me da a entender. ¿Y contigo y conmigo? Cuando has tenido que afrontar algunas pruebas, hermano, ¿cuál ha sido el resultado de esas pruebas? En otras palabras, ¿las has pasado o las has reprobado? No me digas, solamente piensa. Cuando alguien te confrontó, cuando alguien vino a querer destruir tu fe, ¿cómo reaccionaste? Y a veces, hermanos, tristemente, cuando alguien quiere edificar tu fe, es cuando te molesta. La entrada triunfal. Jesús entró por el este, descendió por el monte de los olivos e ingresó en la ciudad, probablemente por la puerta dorada, actualmente tapiada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba Hosana, un término cuyo significado original era salva ahora, pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios. El tiempo del secreto se había terminado.
¿Había algunas razones por las que la gente se diera cuenta que Cristo estaba cumpliendo una profecía? ¿Cuántos años ya se había hablado de la entrada de Cristo de esta manera? 500 años. ¿Sí? El profeta Zacarías ya lo había dicho en una forma exacta. ¿Sí? La lección habla de una palabrita, hermanos, que a veces la hemos utilizado, se ha utilizado, presciencia. ¿Qué significa esta palabrita? El conocimiento absoluto del futuro. Este es un atributo que solamente lo tiene Dios. ¿Y aquí Cristo lo muestra o no lo muestra? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas? ¿En qué momento Cristo muestra esto? Cuando manda a traer el Vayan a la aldea de enfrente. Van a encontrar un burrito. ¿Sí? Tráiganme ese burrito, pero si alguien les dice que por qué lo están desatando, díganles que el Señor lo necesita, que solamente me lo van a traer y luego yo lo voy a regresar. ¿Se acuerdan de esto? ¿Con cuánta exactitud fue esto, hermanos? Hubo otra ocasión en la que Cristo muestra esta característica. ¿Se acuerdan cuál fue? En la Santa Cena. ¿Sí? ¿Qué hace ahí Cristo? Le preguntan, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y dice Cristo, miren, van a ir a tal lado, van a encontrar un hombre como con un cántaro. Síguelo. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Hermanos, son cosas de veras, personalmente me gustan mucho. Y puedo ver cómo, o sea, puedo ver cómo es que Cristo hace eso. No lo puedo entender, pero bueno, sí lo puedo ver. ¿Qué cosa más importante? Mira, mete la red y vas a encontrar un pez. Y el primer pez que saques, tráelo, porque ahí vienen cuántas monedas. ¿De veras? Y entonces, bueno, vemos cómo Cristo tiene esta característica, vuelvo a decir, que solamente Dios tiene. Aquella gente que le rodeó, si todavía no había entendido que Cristo era Dios, con estas características, con este cumplimiento de la profecía, era una cosa tan obvia, hermano. Tú y yo tenemos caminando cerca de Cristo algunos años, pero pudiera ser que ese tiempo que tú tienes caminando con Cristo, todavía no llegas a entender, a aceptar y estar seguro que Cristo es Dios. Prepárate, hermano, porque quizás en su misericordia Dios te dé otra prueba de que Él es Dios. Y cuando eso sea, ojalá estés con los ojos abiertos esta vez, porque si no, bueno, vamos a perder mucho. Adelante, Marco. Algo de la entrada triunfal a Jerusalén. Sí. El capítulo número 64 de Deseo de todas las gentes inicia con la siguiente frase. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes del cielo con poder y gloria, entre el triunfo de los ángeles y el regocijo de los santos. Miren qué interesante, hermano. O sea, el Señor Jesús quiere enseñar cosas que tú estás viendo, ¿sí? Pero detrás de esas cosas que tú y yo no podemos ver, hay otras cosas que también te quiere enseñar, como en este caso. Eso es lo bonito, hermanos. Alguien se puede conformar con ver lo que Jesús le muestra. Y es interesante. Pero qué mejor que tú puedas ver aquello que Cristo te está enseñando y que no te lo está mostrando de una forma tan clara, como en este caso es lo que mencionaba Marco. Y en la vida de Cristo así va a ser. En el ministerio de Cristo así fue. Y en tu vida y en mi vida así va a ser. Hay cosas que Cristo te va a mostrar abiertamente. Pero hay otras cosas que están detrás, que solamente, hermanos, con un buen discernimiento las vas a poder ver, de lo contrario no las vas a poder ver. ¿Me hago entender? ¿Qué tan importante es la percepción espiritual? Porque para tener esa bendición de ver esas cosas, bueno, pues en esta percepción espiritual, ¿o no? ¿Verdad que sí? Miren, les voy a leer un parrafito sobre la necesidad o sobre la importancia de la percepción espiritual.
que ojalá Dios nos la conceda, porque gracias a esa percepción vamos a poder discernir, vamos a poder ver cosas que a simple vista no vemos. Y por eso es importante la percepción espiritual. ¿Sí? Ver aquello que Cristo te muestra, eso a lo mejor todos. Pero cuando hay percepción espiritual vas a ver otras cosas que aparentemente no se pueden ver. Ahora escuchen, hermanos, cómo el diablo quiere quitarte esa percepción. Dice así: el orgullo, el amor a sí mismo, el egoísmo, el odio, la envidia y los celos han nublado los poderes de la percepción. ¿Se entiende por qué a veces no tenemos esa percepción? Por ahí mandamos una foto. Tal vez a lo mejor yo hubiera sido el menos indicado de mandar esa foto, pero me atreví a mandarla. ¿Cómo es que la carne anubla nuestro cerebro y no nos permite ver cosas que tendríamos que estar viendo? ¿Sí se entiende, hermanos? Sí. Ibas a decir algo. Miren, hermanos, vuelvo a decir, a lo largo del ministerio de Cristo, hubo cosas que Cristo mostró abiertamente y a lo mejor todos las vieron, pero hubo otras cosas que solamente con la percepción espiritual se podían ver. Miren, en la parte de lunes habla de un árbol que Cristo lo maldijo, ¿lo vieron ahí? Sí. ¿Sí? Y se asombraron porque lo maldice ahorita y unas horas después está seco. ¿Qué árbol era? ¿Se acuerdan? Una higuera. ¿Cuál era el problema de esta higuera? La pura apariencia. No había frutos. Y entonces el Señor Jesús tiene hambre, va, se acerca y pues no hay nada. Y dice, bueno, pues como son puras hojas, la maldice. Horas después está seco el árbol. Y hasta ahí, bueno, algunos se impresionaron. Mira, ayer, hace un rato, el Señor maldijo la higuera y ahora mira, ya se secó. Ay, mira qué interesante está esto. No, qué grande es el maestro que pudo maldecir y se secó. Hasta ahí se quedaron, hermano. Pero ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? La vida sin fruto de pura apariencia. Sí, ¿cuál era el mensaje? Antes, hermana. El que dio Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que más de una vez dice que la higuera es que la casa de Israel? ¿Sí? Lo que quería mostrar Cristo cuando seca esa higuera es que así estaba seca la casa de Israel. Hermanos, ¿me hago entender? Eran puras hojas. ¿Sí? Miren la ostentación de los fariseos. Miren la ostentación de los religiosos en este tiempo. Pero, ¿dónde estaban los frutos? No había, hermanos, no había. ¿Sí? Entonces, bueno, el Señor Jesús, hay muchas cosas que nos muestra, pero hay otras cosas que gracias a Él y a la percepción espiritual las podemos captar. ¿Sí? Y que a veces esas cosas que aparentemente no se ven son pero muy importantes, a veces hasta de vida o muerte. El Señor Jesús hace 2 purificaciones del templo. ¿Se acuerdan? Al empezar y al terminar su ministerio. ¿Qué hace en la primera purificación? A ver, hermano, recuérdenme. Saca a los que estaban vendiendo. ¿Verdad que sí? ¿En qué habían convertido la casa de Dios? En un mercado, en una cueva de ladrones. Y entonces llega Cristo y lo saca. La segunda vez, al final de su ministerio, hace casi lo mismo. ¿Sí? Hace casi lo mismo. Igualmente, hermanos. Algunos se molestaron, los dirigentes vinieron y le dijeron, a ver, quiero que tú me digas, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Se acuerdan? Y entonces Cristo, ¿cómo contesta? Tomado de la mano de Dios, ¿sí?
con una sintonía con Dios, bien calmado, ¿sí? Queriéndoles enseñar un mensaje espiritual. ¿Qué dice Cristo? Yo también les voy a hacer una pregunta, y si ustedes me la contestan, yo también se las voy a contestar lo que ustedes me dijeron. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Ahora, hermanos, ojo con esto. Aquellas personas que lo estaban queriendo entrampar, también eran personas, hermanos, que estaban haciendo las cosas bien. ¿Me hago entender? ¿Sí? Estaban haciendo las cosas bien porque, miren, ellos no eran cualquier persona. Si bien es cierto, para afrontar a alguien, en este caso Cristo, tenía que tener ciertos pasos. Para atacar a alguien, también había ciertos pasos. Y aquellos fariseos, aquellas personas, lo estaban utilizando también esos pasos. No eran cualquier persona, eran personas sabias, pues. ¿Sí me hago entender? Eran personas bien preparadas. Si ustedes se dan cuenta, aquellos sí contestan cuando Cristo les dice eso. ¿Por qué? Miren, ¿sí? Mente contra mente. Sabiduría de Dios contra la sabiduría de Satanás. Pero finalmente sabiduría, dicen aquellos hombres. Si contestamos que era de los hombres, que el bautismo de Juan era del cielo, pues no. Va a decir, ¿y por qué lo mataron? Y si decimos que es de hombres, van a decir, ¿y por qué no le creyeron? No, pues no sabemos. ¿Eran mentirosos? Eran mentirosos. ¿Sí? Y ahora miren la sabiduría de Cristo. Cristo les hubiera podido decir así, yo tampoco sé, pero eso hubiera sido mentira. Cristo no contestó así. ¿Cómo le contestó Cristo? Pero no está diciendo que no sabe, ¿eh? Porque miren la sutileza, hermanos, del enemigo. ¿Cómo podía entramparse Cristo tan solo con eso? Que él no, yo tampoco sé. Ya hubiera caído. ¿Se entiende, hermanos, la importancia de ver antes de contestar, antes de confrontar, o cuando nos confronten, pensar antes de hablar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro, hermanos, cómo los discípulos también estaban practicando esto o estaban aprendiendo esto? Porque también a veces hablaban sin pensar, decían las cosas sin pensar. ¿Se acuerdan esto? Hermana Belina iba a decir algo. Sí, quiero hacer un comentario con la parte de lunes. Sí. Está muy importante, dice así. La razón por la cual nuestro pueblo ha perdido facultades es que profesa la verdad, pero no la practica. Tiene poca fe y confianza en Dios. Si la mente estuviera puesta en Dios y la verdad ejerciera una influencia santificadora sobre el corazón, el yo se escondería en Cristo. Muchos tenéis la teoría de la verdad, pero no sentís su poder en el alma. La higuera estéril extendía sus pretenciosas ramas ante el cielo, pero cuando el Redentor buscó el fruto, he aquí que no había nada más que hojas. A menos que se opere una profunda obra en vosotros, como individuos y como iglesia, la maldición de Dios caerá ciertamente sobre vosotros, como cayó sobre el árbol sin fruto. Gracias, hermana. Hermanos, se impresionaron a la gente. Bueno, ¿cómo es que alguien con ropas humildes, ¿sí?, sin ningún título académico, menos algún título del Sanedrín, menos algún cargo, venga y eche fuera a estos? Y la gente se impresionó. Ahora, la gente que estaba haciendo cosas malas, ¿sí?, la gente que estaba vendiendo ahí, haciendo mercadería, hermanos, la gente sintió la autoridad de Cristo. La gente sintió la autoridad y agarraron y se fueron, y Cristo limpió. Ahora, hermanos, la situación no quedaba ahí. Había una lección más allá, que solamente con la percepción espiritual se podía ver cuál era esa lección. De hecho, aquí el folleto no lo menciona, por lo menos no lo vi. Pero si ustedes ven el deseo de todas las gentes, dice que cuando Cristo limpia el templo, estaba dando una lección muy importante. ¿Qué lección era? Así como estoy limpiando esta casa, quiero limpiarte a ti, quiero limpiar tu corazón. ¿Lo vieron ahí en el deseo, hermanos? ¿Sí? Ahí está en el deseo de todas las gentes. Hermanos, lo hemos mencionado. Es importante que vayamos a los capítulos que menciona el folleto, porque así vamos a aprender un poco más. ¿Sí?
Así como Cristo limpió aquello en lo físico, quería limpiar el templo del alma. Ahí está en el deseado de todas las gentes. Por eso, hermanos, cuando tú veas algo que te muestra a Cristo, pregúntale, Señor, ¿todo lo que yo vi es lo que tú me quieres enseñar o hay algo más allá? ¿Sí? ¿Hay algo más que no he podido ver? Resulta que 3 meses atrás se para aquí un predicador y menciona el texto de San Juan 3:16. Y de todo ese texto saca un sermón. Y un mes atrás viene un hermano y saca un sermón de San Juan 3:16. Y entonces el segundo dice, hermanos, vamos a buscar San Juan 3:16. ¿Y qué dices tú? Bueno, que el hermano no se da cuenta que hace 2, 3 meses hubo alguien que dio un sermón, pero de San Juan 3:16, y todo el sermón fue de San Juan 3:16. ¿Ya qué puedo aprender ahí? Hermanos equivocados, muy equivocados. ¿Sí? Muy equivocados. ¿Por qué? Hay otro mensaje que tú ni siquiera te imaginas. Mencioné San Juan 3:16, pero bueno, puede ser cualquier otro texto. En aquel momento, tal vez no era el mejor momento para que tú aprendieras cosas que hoy sí tienes que aprender. De aquel texto, de aquel mismo texto. ¿Sí? Por eso cuando Cristo te enseña algo, estás leyendo algo en la Biblia, estás leyendo algo en la palabra de Dios, y Cristo te enseña algo en la Biblia, bueno, hermanos, no pienses que es todo. Pudiera ser que si tuviera un poquito de percepción espiritual, tal vez entendería cosas mucho más profundas. ¿No es eso lo que dice Dios? Clama a mí y yo te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y profundas. No cosas superficiales nada más, hermanos. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Nos conformamos con lo que hay en la superficie. Y estamos tan interesados en que se pasen los 5 o 10 minutos que le dedicamos a esto, que jamás nos ponemos a pensar que haya mensajes más profundos, más interesantes, más bonitos y a lo mejor hasta más personales. Y de vida o muerte tal vez, hermanos. Bien, creo que esto lo entendemos bien. Y cuando tengas que afrontar, hermanos, cuando tengas que confrontarte con alguien, ojo con esto, no busques tú la controversia, no la busques. Como cristianos no estamos aquí para buscar confrontarnos, no. Pero estamos preparados con la ayuda de Dios para que cuando vengan podamos hacer las cosas bien. Podamos hacer razonar a la persona. ¿Cuáles son los pasos? No te sueltes de la mano de Dios, hermano. Con tu mente, dile, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, Señor. ¿Sí? Ayúdame. Y entonces Dios te va a dar la calma, Dios te va a dar la sabiduría y vas a dejar a aquella persona con un mensaje espiritual. No te cierres, no nos cerremos, porque es bien fácil cerrarnos. Una persona me vine a confrontar con relación a las imágenes, inmediatamente yo le saco Éxodo 20, mira. No, hermanos, le cierro la puerta a la señora de un mensaje que tiene que aprender. Una cosa es saber el mensaje y otra el porqué del mensaje. Y Dios quiere que cuando la persona aprenda algo que está confrontando contigo, la persona no solamente aprende el mensaje, sino aprenda el porqué del mensaje. ¿Sí me hago entender? Sí o no. ¿Sí? Ok, el mensaje es que la persona no adora imágenes, pero no es suficiente. La persona debe de entender el porqué. Cuando la persona aprende el porqué, es cuando va a decir, ay, tanto que yo he hecho esto y ahora me doy cuenta que estaba en un error. Va a reflexionar, gracias hermana, pero si la persona no reflexiona, aunque haya aprendido el mensaje, pero si no lo reflexiona, no le va a servir de mucho. Deberes terrenales y resultados celestiales. ¿Alguien quiere
tener algún comentario, hermanos, de lo que estamos hablando? Bien, si no es así, vamos a los deberes terrenales y resultados celestiales en la parte del miércoles. ¿Alguien tiene por ahí Marcos 12, 13 al 27? A ver, ¿por ahí lo tienen? Alguien que lo lea, por favor. 12, 13 al 27, ¿cómo dice? Adelante, sí, adelante, como tú gustes, está bien. Dice, y enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le prendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Gracias, hermanos. Aquí encontramos un principio, pero grande, 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 grande. Es un principio que si no lo entendemos bien, aquí nos van a engañar pronto y dentro de muy poco tiempo. Para Dios, para Cristo, para el Espíritu Santo, debiera de haber una separación total entre la iglesia y el Estado. Debiera de haber una separación total entre la religión y la política. ¿Sí? ¿No es eso lo que está enseñando Cristo aquí? Otra vez vuelvo a decir lo mismo. Para muchos dijeron, qué sabiduría tiene el maestro. ¿Sí? ¿Qué sabiduría tiene? No, sí, es que si él contestaba que sí se tenía que dar tributo a César, pues se iba a meter en problemas. Y si dice que no, pues también. ¿Qué sabiduría? No, sí, qué sabiduría. Pero ahí se hubieran podido quedar. Pero detrás de esto hay un principio muy grande. Detrás de esto está el principio de la separación entre la política y la religión. ¿Me hago entender? Decíamos semanas atrás, yo no sé cómo lo hizo Dios, que sus mandamientos los divide en dos tablas. Una tabla se la da al poder civil, al gobierno civil para que la haga valer, y la otra tabla se la da a su iglesia, a la religión para que la haga valer. ¿Se acuerdan de esto? Yo no sé cómo lo hizo Dios, hermanos, y esto está en la actualidad. Decíamos en aquella ocasión, uno de los 10 mandamientos dice así, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él nada, ni tú, ni tu hijo, ni nada que está dentro de tu casa. Y decíamos así, bien hermanos, si vamos con las autoridades y le decimos, oye, mira, allá Imelda está violando el sábado, ¿qué van a decir las autoridades? Pues, ¿a mí qué me interesa? ¿Verdad que sí? Y entonces, porque eso fue algo que Dios se lo dio a la iglesia. ¿Sí? A la iglesia se lo dio. ¿Sí? Y entonces, hermanos, cuando vemos aquí cómo es un principio que la religión debe de ir en una línea paralela y en otra línea paralela debe de ir la política, no se puede juntar. El gobierno, dentro de muy poco tiempo, hermanos, va a ser un problema bien grande, porque ahora el gobierno se va a querer meter con la con la primera ley, ¿sí? ¿Sí? Con la primera ley, y eso no les es permitido. Ahora sí, dentro de poco tiempo, van a decir, mira, allá Marco estaba violando el domingo, esa es una ley religiosa. ¿Y qué va a decir la autoridad? A ver, va. Pero el gobierno no debiera de meterse con lo que Dios no ha puesto en sus manos. ¿Me hago entender, hermano? ¿Sí? Por eso, miren lo que Cristo presentaba de una manera superficial. Toda la gente lo veía,
Pero detrás de eso había principios y principios grandes para su tiempo y para el tiempo de hoy. Hasta ahorita, hermanos, vuelvo a decir, si tú le dices a una persona, mira, aquel está violando el primer mandamiento de la ley de Dios que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, te va a decir la autoridad, bueno, y eso a mí no me interesa. Yo no estoy aquí para cuidar eso, así te lo va a decir. Pero dentro de poco, hermanos, esto va a cambiar. Sí, esto va a cambiar contrario a lo que Dios quiere. Y Dios quiere que tú y yo seamos respetuosos a la autoridad, que respetemos a la autoridad en todo, que seamos ante la autoridad, ante el gobierno, los mejores ciudadanos. Eso espera Dios de ti y de mí. Pero cuando estas leyes vayan en contra de lo que Dios dice, entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Tenemos algún comentario hasta aquí? ¿No? Adelante. Nada más decir que tenemos la responsabilidad, pues, como ya dijiste, de cumplir con lo que el gobierno manda. Jesús ahí enseñó, bueno, dice que sí debiéramos de pagar impuestos, ¿verdad? Así es. Al gobierno, porque el gobierno, bien que mal, pues te está protegiendo. En un país el gobierno es el que te protege, entonces, pues sí debiéramos de cumplir con lo que el gobierno nos dice, siempre y cuando, bueno, no se meta en los principios de Dios, ¿verdad? Así es. ¿Ibas a decir algo? Adelante. Nada más complementar un poquito lo que dice el hermano Daniel, recordar lo que dice el libro de Romanos capítulo 13, que todas las autoridades son puestas por Dios. Así es. Hermanos, la Biblia habla de dos espadas. ¿Sí? Una espada Dios se la da a su iglesia para que ponga en orden a la gente. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios. Y la otra espada Dios se la da al gobierno para que ponga en orden a la gente. ¿Y cuál es la otra espada? La ley, el derecho. Si esto se llevara conforme Dios espera, hermanos, no habría ningún problema. Pero el problema va a ser que dentro de poco tiempo el enemigo va a instigar, va a colaborar para que se junten lo religioso con lo civil, y esto no es lo mejor. Y esto no es plan de Dios, y esto es contrario a lo que Dios espera. Dios espera. Bien, hermanos, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Te acuerdas, Yasmin? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ojo, no dice de estos dos mandamientos sustituyen, no, dependen, ¿sí? Ahora, hermanos, vivimos en un tiempo donde los mandamientos de Dios están siendo atacados, creo que como nunca antes. Y alguien te va a decir así, mira, ¿ya ves cómo los 10 mandamientos ya no tienen validez? Mira cómo en el Nuevo Testamento dice Cristo, que solamente hay 2 mandamientos. Lo que estas personas no han entendido, no han querido entender, es que el primer mandamiento está relacionado con 4 mandamientos que Dios dio, donde se expresa el deber que tenemos hacia Dios, los primeros 4 mandamientos. Y el segundo mandamiento tiene que ver con el deber que tenemos con el prójimo. Pero ahí están incluidos los 10 mandamientos. Ahí en esos 2. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y estos 2 mandamientos están incluidos en un gran mandamiento que es el mandamiento del amor. Miremos pues que Dios no está sustituyendo los mandamientos de Éxodo 20, sino más bien nos está enseñando los principios que hay detrás. Un gran principio es el principio del amor, y luego el amor se divide, el amor al prójimo y el amor supremo a Dios. La primera tabla, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni las honrarás. Número 3, ¿cómo dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto del sábado, ahí están los 4 mandamientos. Así es. Si amas a Dios, si tienes amor supremo para Dios, pues vas a obedecer
esos 4 mandamientos. Los otros 6 están relacionados con el amor al prójimo. No robarás, no adulterarás, ¿sí? ¿Qué más dice? No cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo mintiendo, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Si amas a tu prójimo, ¿cuál de esos mandamientos vas a infringir? Por amor, hermanos, por amor. Y Cristo, de una forma sencillita, nos dice, si me amas, si amamos a Cristo, vamos a guardar los mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo. ¿Cómo aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué es la cruz la clave para obedecer estos mandamientos? Antes de contestar esas preguntas, Marco, ¿ibas a decir algo? Comentar un poco de todo esto. Sí. De todas las gentes. Está muy bonito. Sí, hermano, sí, dime. En página 559 dice, estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Hermanos, la lección se llama Controversias en Jerusalén. Jerusalén, el pueblo de Dios. Voy a decir esto. La lección está hablando de las controversias, no con los testigos. Sí. Está hablando de las controversias, no en camelinas del templo. ¿De cuáles controversias está hablando? De las de praderas. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Y entonces, más de una vez, tú tienes que ocupar el lugar de Cristo. Y el plan de Dios es que tú respondas como Cristo lo hizo. Ya vimos los pasos. ¿Sí? Y más de una vez, desafortunadamente, vas a estar ocupando el lugar de ¿quién? De los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de Satanás, en pocas palabras. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios de veras nos mire con los ojos de misericordia para que si algún día tenemos que ocupar algún lugar, ocupemos el lugar de Cristo. Y que así como Cristo reaccionó, así como Cristo afrontó, también así lo hagamos nosotros, hermanos. ¿No les parece bien? Y si por la gracia de Cristo dice, no, pues ahí en praderas no va a haber controversias, hermano. La honra y la gloria sea para Dios, qué bueno. Qué bueno. ¿Sí? Ahora, si tú estás preparado para afrontar las controversias en Jerusalén, vas a estar afrontado para afrontar las controversias allá afuera. Pero de lo contrario, pues no. ¿Sí? Sí me hago entender, hermanos. Miren, quiero traer a su mente esto. ¿Recuerdan ustedes cuando vemos en consejos sobre el régimen alimenticio la importancia de la dispepsia, la importancia de la mala digestión? ¿Sí? Y recuerdan ustedes que cuando tenemos una mala digestión, andamos con mala digestión, ¿cómo es nuestro carácter? ¿Sí? ¿Cómo es nuestro sistema nervioso? Si en ese momento llegan Entonces, ¿cuál es la solución ahí? ¿Cuál es la solución ahí, hermanos? Hacer lo que dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Sed ¿qué? Sobrios. Estar sobrios. Mantenernos sin excesos. Mantener nuestro sistema nervioso de una forma calmada, pasiva. ¿Sí? Hermanos, ¿creen ustedes? Ya vimos que el único que tiene esto de presciencia, pues es Cristo y es Dios. Pero ¿creen ustedes que Satanás no se imagina las controversias que vas a tener dentro de un ratito? ¿Y sabes por qué se las imagina? Porque te las va a ocasionar. Entonces, como él te las va a ocasionar, ahora te va a preparar a ti. No para que ganes, pero ¿para qué? ¿Sí? ¿Y qué va a hacer contigo? Marco, mira cuánta comida. Come, Marco. No, mira, otro poquito. Ah, mira, también hay pastos más.
Hermanos, y a un lado está Satanás, risa y risa y risa. Porque bien sabe que ya Marco ya está preparado para que cuando venga aquel a combatirlo, ¿qué va a pasar con Marco? Hermanos, me hago entender. Ustedes pueden ver todo el capítulo, de hecho así se llama dispexia. El consejo sobre el régimen alimenticio. Es decir, mala digestión. ¿Sí? Y ¿cuántas de las cosas, hermanos, pudiéramos avanzar? ¿Cuánto pudiéramos avanzar si viviéramos como Cristo? Si fuéramos como Cristo en su carácter, en su estilo de vida. Cuando Cristo tenía más problemas era cuando menos comía. ¿Se han leído esto? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Verdad que sí? Hay mucha gente que y está nervioso y a comer, y a comer, y a comer. Hermano, Satanás tal vez nos esté preparando para algo que viene y nosotros ni en cuenta. Y hasta nos sentimos felices. ¿Cómo me quiere? Ustedes que tienen esposa, ¿cómo me quiere mi esposa? Mira cuánta comida me dio. Hermano, no sabemos. ¿Verdad que sí? Hermanos, miren, yo sé y estoy consciente que el camino cristiano, hermanos, es angosto. Y no porque yo lo diga. ¿Sí? No porque lo diga, sino porque así lo presenta Cristo como un camino angosto, donde hay muchas restricciones. Sí, hermanos, sí. Es un camino bien difícil, es un camino hacia arriba, es un camino donde diariamente recibimos ataques de Satanás. Sí, hermanos, pero es el único camino que lleva a la vida eterna, hermano. ¿Sí? ¿O hay otro? Hermanos, ¿hay alguna forma de que evitemos ese camino y lleguemos al cielo? No. Hermanos, pues por esto tenemos que hablar de estos temas y presentar las cosas tal y como las presenta Dios. ¿Sí? Y miren, hermanos, que nos da un análisis Dios. Dice que por el camino angosto, ¿cuánta gente va? Poquitito. ¿Y en el ancho? ¿Sí? Ahora, aquellos que van en el ancho, o aquellos que van en el ancho, al final, ¿qué se espera? Perdición, muerte eterna. Y aquellos hermanos que sufrieron, aquellos que sufrimos, pero vamos por el camino angosto, ¿cuál será su final? Tú eliges, hermano, yo elijo. Comentarios hasta aquí. ¿Sí? Miren, les digo esto. Traten con atención, con mucha paciencia y con mucha oración, ver qué es lo que había en la mente de Cristo cuando afrontó una controversia. Con ayuda, háganlo. Y luego de esto, pídanle a Dios que les dé y pidamos a Dios que nos dé ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús cuando afrontó las controversias. Porque de otra manera vamos a ser derrotados. Cristo no fue derrotado, pero nosotros sí, podríamos serlo. Pero primera de Pedro 2:21, ¿qué dice? Que fuimos, ¿qué? Llamados. ¿Para qué? ¿Lo leemos otra vez? Primera de Pedro 2:21. Y ahora vamos a ver hasta el 22. Primera de Pedro 2:21 y 22. Qué interesante está esto, hermano, miren. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Ahora escuchen el 22, hermanos. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, ni remitía sino remitía la causa al que juzga justamente. Quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Felices y contentos, hermanos, vamos en el camino angosto. Duro, pero no vamos solos, Cristo va con nosotros. ¿Sí? Ahorita tenemos muchas restricciones, muchos ataques de Satanás, pero cuando lleguemos al cielo, hermanos, se acaba Satanás y se acaban todos sus ataques. Y hasta las controversias también se van a acabar. Cristina.
No sé, creo que ya estamos concluyendo la escuela. Sí. Si vayas a leerlo del viernes. Sí, así es. ¿Me lo permites? Adelante, claro. Lectura. Claro. Sí, se me hace muy interesante. El acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. Solo obran con respecto al yo. Para ellos el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde deben realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo es tan enorme que no puede ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera, que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan las formas de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Hermanos, cuando leía yo esto en la semana, y tal vez a ti también te pasó, me preguntaba, Señor, ¿seré yo? Este párrafo estará hablando de mí y ni cuenta me doy. Y si no te hiciste esas preguntas, yo te invito a que las hagas. ¿Sí? Y tal vez tú estás seguro que eso que leímos está hablando de Marco, está hablando de Pedro, está hablando de, a lo mejor de todos, pero ahora pregúntate, bueno, ¿también estará hablando de mí? Si es así, hermanos, pidamos perdón a Dios en su momento. Y con su ayuda, vivamos como Cristo. Seamos como Cristo en su carácter, en su estilo de vida. Y cuando vengan las controversias, las vamos a afrontar igual, con el mismo sentir de Cristo. Si no hay un comentario más, hermanos, Dios bendiga su palabra y Dios nos ayude para acercarnos cada vez más al trono de su gracia y encontrar oportuno socorro.